Universidad Veracruzana, Facultad de Arquitectura. Teoría e historia de la arquitectura hasta el siglo XIV. Arquitectura griega. Libro Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado. Leland Roth. El arquitecto griego manejó tanto formas naturales como fabricadas. Con ellas exaltó sus tres motivos inmortales: la santidad de la tierra, la dimensión trágica de la vida humana sobre la tierra y las naturalezas benévolas de aquellos testigos de los hechos de la existencia que son los dioses. Vincent Scully, La tierra, el templo y los dioses, 1962. Los griegos estaban orgullosos de su arquitectura pública y religiosa, y ya desde la antigüedad la blanca forma marmórea del Partenón en lo alto de la Acrópolis de Atenas siempre despertó la admiración general como una realización muy especial. A lo largo de los siglos siguientes, el Partenón continuó siendo exaltado en las obras literarias, pese a que a partir del momento de su absorción por el Imperio Otomano, Grecia rara vez fuese visitada por los europeos. Y no fue hasta mediados del siglo XVIII cuando una expedición inglesa encabezada por James Stewart y Nicholas River se aventuró a llegar hasta Atenas para informar de manera científica sobre el aspecto real del legendario Partenón. La reputación que los antiguos atribuían al edificio resultó así confirmada y el Partenón se convirtió en un símbolo de la claridad y precisión de la arquitectura clásica griega. Ello condujo a un renacimiento de la arquitectura griega durante el siglo XIX, con un nuevo reconocimiento de la forma, pese a que el espíritu que había creado el Partenón hubiera dejado de existir. A partir de mediados del siglo XIX, en la medida en que el conocimiento de la historia y la literatura griegas dejaron de ser el rasero para valorar el nivel cultural de una persona, la cultura griega volvió a ignorarse. De ahí que para entender la claridad intelectual de la antigua arquitectura griega sea preciso tener algunos conocimientos previos sobre la civilización que lo alumbró. Los antiguos griegos del periodo comprendido entre el 750 y el 350 a.C. aprendieron mucho de Egipto, adaptando aparentemente su escultura arcaica y su arquitectura pétrea de columna y dintel a los modelos egipcios. Los griegos no tardaron en conformar un arte y una arquitectura inequivocadamente propios, creando un sistema de valores basados en la exaltación de las capacidades humanas que ha servido de fundamento a toda la cultura occidental posterior. La geografía de Grecia. De la misma manera que en Egipto el río y el desierto crearon una cultura particular, la geografía y el clima de Grecia influyeron en la cultura griega, aunque en este caso fomentó un punto de vista radicalmente diferente sobre el papel del hombre en el mundo. En la antigüedad Grecia abarcaba bastante más que la amplia península que se extiende al sur de los Balcanes, en el extremo suroriental de Europa, en efecto a partir del segundo milenio a.C. En adelante también incluyó la plétora de islas diseminadas al sur y al este de la península, así como las situadas frente a la costa de Anatolia o Asia Menor, es decir, a lo largo de lo que hoy es la costa de Turquía. De hecho, los antiguos griegos hablaban del mar Egeo, comprendido entre la península griega y Asia Menor, como de la charca. No en vano sus habitantes estaban diseminados por sus dos orillas. El relieve de Grecia es sumamente accidentado, una plegada masa de crestas calcáreas y marmóreas que se adentran en el mar a modo de dedos, produciendo innumerables cuevas, golfos profundos y puertos naturales. El territorio está dividido en tres partes fundamentales centradas en la península principal. En la zona sureste de la península principal se halla la región ática, con la ciudad de Atenas. Frente a la costa este de la península y muy próxima a ella, se extiende la alargada isla de Eubea. Al sur de la península, como una mano gigantesca con sus dedos extendidos hacia Creta y Egipto, está situada la península del Peloponeso, de menor tamaño que la principal y vinculada a ella en el Istmo de Corinto por medio de una estrecha lengua de tierra. Existen escasas extensiones de terreno llano, excepción hecha de las llanuras costeras y los esporádicos valles. La arquitectura fue siempre difícil, problema que se agravó aún más con la tala de los bosques y la consiguiente erosión de la delgada capa de suelo. Tal erosión ya estaba bien avanzada incluso en la antigüedad. No en vano, el mismo Platón en sus diálogos Critias ya observaba que se ha erosionado el suelo fértil, dejando únicamente el esqueleto de la tierra. El viaje desde una llanura o valle al siguiente era algo siempre peligroso, de ahí que, desde muy antiguo, los griegos se volcaran hacia el mar y lo adoptaran como su principal medio de comunicación, y que esa arriesgada incursión en los mares alimentara en los griegos un espíritu aventurero, un gusto por la acción y una eterna predisposición a poner a prueba sus propias fuerzas. El temperamento duro y tenaz de los griegos se forjó como una respuesta a un medio que podía cambiar dramáticamente en un instante, ya que además de a las violentas tormentas acompañadas de aparato eléctrico, la región es muy proclive a los terremotos, peligros ambos con los que muy rara vez
tuvieron que enfrentarse los egipcios. La economía agrícola de los griegos se basaba en pequeñas granjas de tipo familiar, escasamente comunicadas entre sí por lo accidentado del relieve, característica que impidió una auténtica consolidación de sus numerosas ciudades-estado en una nación centralizada. Sin embargo, los griegos compartieron una religión común y una lengua rica, que los mantuvo apartados de aquellos que, según ellos, hablaban un idioma disparatado que sonaba como ba, los bárbaros. Los griegos se consideraban a sí mismos como helenos, cualquiera que fuera la nación-estado a la que pertenecieran, y a su tierra, en conjunto, como la Hélade. La Grecia minoica y micénica. Los griegos, de lo que se acostumbra llamar periodo clásico, aproximadamente comprendido entre el 479 y el 338 a.C., tuvieron como antecedente las diversas culturas de la Edad de Bronce que florecieron primero en la isla de Creta, al sur de las islas Cícladas en el extremo meridional del mar Egeo, y más tarde en el Peloponeso y la Grecia central. La cultura más antigua que se conoce en esta isla es la minoica, que empezó hacia el 3400 a.C. y alcanzó su apogeo entre los años 1600 y 1400 a.C. El descubrimiento del arte minoico del mítico rey Minos lo debemos a las excavaciones realizadas hacia finales del siglo XIX por el arqueólogo Sir Arthur Evans, para quien esta cultura estuvo centrada en torno al inmenso y diseminado conjunto del palacio y centro administrativo de Knossos. El palacio de Knossos medía más de 140 metros de lado y estaba organizado alrededor de un patio interior dispuesto aproximadamente según un eje norte-sur entre las montañas sagradas y la costa septentrional. El edificio, de gran complejidad en planta, estaba dotado de un avanzado sistema de conducción de agua y de evacuación, mediante tubos cerámicos y cloacas. En algunos lugares los muros alcanzaban alturas de hasta 5 y 6 pisos, presentando las fachadas numerosos retranqueos en torno a los patios de luz y cajas de escalera. Las paredes de las cámaras principales estaban decoradas con pinturas al temple sobre estuco fresco de colores vivos y claros, con motivos de actividades religiosas y deportivas, como procesiones, escenas de tauromaquia, de gineceo, cortesanas y funerarias. No parece descabellado pensar que la laberíntica complejidad del palacio de Knossos y el culto al toro fomentaran la leyenda de Teseo y el Minotauro, que vivía encerrado por Minos en el mítico laberinto. En todo caso, los conjuntos palatinos de Creta destacan por la total ausencia de murallas. Poco antes del 2000 a.C., los asentamientos cretenses costeros fueron conquistados por un nuevo pueblo, que presumiblemente procedía del norte. Hacia el 1600, los invasores ya habían establecido una nueva cultura diferenciada llamada micénica por la ciudad de Micenas en el Peloponeso. Esta cultura micénica floreció hasta el 1125 a.C. El pueblo micénico más vigoroso y guerrero que el cretense ya había tenido relaciones anteriormente con la antigua civilización minoica. No obstante, en contraste con las ciudades cretenses, los asentamientos micénicos estaban fortificados y se construían en lo alto de mesetas rocosas aisladas. Así, el palacio principal fue construido en alto, rodeado de gruesas murallas de grandes piedras, informes cuidadosamente encajadas sin mortero y con otras más pequeñas en los intersticios. Los griegos del periodo clásico, en la creencia de que solo los cíclopes habían podido realizar obras de semejante envergadura, calificaron este aparejo de ciclópeo. Todos los asentamientos importantes de la cultura micénica fueron de este tipo, incluida la propia Micenas, la patria del legendario rey Agamenón, el caudillo de los aliados griegos en la guerra de Troya. En 1939 se encontró en Filos lo que se ha dado en llamar la casa del rey Héctor, héroe y jefe del ejército troyano en aquella campaña. La Acrópolis está situada en lo alto de una meseta calcárea que se eleva sobre la llanura de Argos y rodeada de unas macizas murallas ciclópeas de 6 metros de espesor. La entrada se efectúa atravesando un propilio que desembocaba en un primer patio. Por contraste con la maciza muralla ciclópea exterior, los recintos amurallados interiores están construidos con un entramado de madera relleno de grava. La historiografía tradicional sostiene que hacia el año 1150 a.C., la invasión de otro pueblo del norte, los dorios, antecesores directos de los griegos, devastó los centros aqueos, poniendo fin a la civilización
micénica. En Esparta se desarrolló una sociedad caracterizada por un marcado espíritu militarista y gobernada por una aristocracia terrateniente, mientras que en Atenas la cultura doria se fusionaba con los restos de la micénica, dando lugar a una vida urbana mucho más cosmopolita y receptiva hacia las nuevas ideas. A la claridad y gracia, las antiguas culturas minoica y micénica se sumaban ahora la pasión e imaginación de la nueva.